Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están listos para la clase? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la órbita. Sobre la órbita y su patología, la patología orbitaria. Vamos a recordar, seguramente que ya lo vieron en anatomía cuando estaban en el primer año, que las órbitas son dos estructuras óseas que se encuentran por debajo de la fosa craneana, de la cavidad craneana, por encima de del macizo facial y a los lados de los huesos de la nariz. Son estructuras óseas que forman una cavidad que se llama la cavidad orbitaria. Estas cavidades tienen una forma de una pirámide trunca con una base anterior de bordes ovalados, que en general esto es esquemático y las dimensiones son relativas según cada persona, pero en promedio, en vertical, la órbita tiene una medida vertical de 30 milímetros, o sea, 3 centímetros, y en la parte ancha de la parte mayor, en la parte horizontal de la pirámide, mide 40 milímetros, 4 centímetros. Desde la base hasta la órbita mide entre 4,5 a 5 centímetros. Si ustedes ven, la órbita es una cavidad bastante grande, ¿no?, que aloja al globo ocular y todas las estructuras que tienen que ver con los movimientos oculares, la inervación, etc. Entonces, el globo ocular en relación a la cavidad orbitaria, el globo ocular es pequeño y se encuentra centrado por estructuras que las vamos a ver enseguida. Las dos cavidades orbitarias tienen una pared superior, una pared inferior, una pared medial y una pared lateral. Las paredes mediales o nasales son paralelas la una de la otra, y la pared medial hace con la pared temporal o externa, hacen un ángulo de 45 grados, que si juntamos ambas caras laterales de la órbita o paredes laterales, vamos a tener 90 grados de ángulo entre la una y la otra. De la mácula o la fóvea, mejor central, que es el polo posterior del globo ocular, pasando por el centro de la córnea, se traza una línea al infinito que se llama el eje visual.
Y si trazamos una línea que va desde el vértice de la órbita, pasando por el centro de la base de la órbita hacia el infinito, vamos a tener el eje orbitario, que son dos cosas diferentes. Fíjense que entre el eje orbitario y el eje visual tenemos un ángulo de 22.5 grados. Eso hace que sumados ambos hacen un ángulo de 45 grados. Todo esto porque tanto un globo ocular con el otro hacen juegos de contracción y relajamiento que están coordinados por leyes biológicas y que cumplen la función de hacer que ambas retinas hagan su fijación en un solo plano sobrepuesto del eje visual del ojo izquierdo con el eje visual del ojo derecho y ojo izquierdo. Ambos convergen en la convergencia y en el enfoque para hacer la visión tridimensional, y este fenómeno de poner una imagen de una retina sobre la otra se llama correspondencia retiniana. Entonces, todas estas estructuras geométricas hacen de que entendamos que con el mecanismo de convergencia y con las características de ubicación geométrica, conseguimos la visión tridimensional por la correspondencia retiniana. Vean que la pared superior de la órbita está dada por el ala menor del esfenoides, acá, y por la lámina orbitaria del frontal. Esa es la pared superior o techo de la órbita. El piso de la órbita o pared inferior está dada por la zona horizontal del arco cigomático, por el maxilar superior y por el palatino. Esos huesos constituyen el piso de la órbita. Y la pared externa o lateral de la órbita está dada por el ala mayor del esfenoides y por el arco cigomático en su porción vertical o temporal, en la zona temporal. Aquí tenemos la pared interna o medial, que está constituida por el esfenoides, acá, por el etmoides, acá, por el palatino, acá, donde se encuentra la foseta lagrimal que aloja el saco lagrimal, y el maxilar superior, el hueso maxilar superior. Todas estas estructuras constituyen la pared interna de la órbita. Aquí tenemos la cavidad orbitaria y el rectángulo imaginario que hacemos para describirla, ¿no? Donde vemos que los bordes evidentemente son redondeados, los trazamos como líneas solamente por cuestión didáctica, y que miden 40 milímetros por 35 de alto. Aquí están todas las estructuras de la cavidad orbitaria y de la órbita en sí, de la parte ósea de la órbita. El vértice de la órbita se encuentra el conducto o agujero óptico, que es por donde pasa la arteria oftálmica y el nervio óptico. Y tenemos la hendidura esfenoidal, que es esta, que se encuentra entre el ala mayor y el ala menor del esfenoide, ¿no? Y es donde se forma el anillo de Sim por la inserción de los músculos. Por acá salen todas las estructuras neurológicas y vasculares que tienen que ver con el sistema óptico, con el globo ocular y anexos. Aquí está el agujero óptico, donde está
el nervio óptico y la arteria oftálmica que pasan por este agujero. Y aquí tenemos la inserción tendinosa de la mayor parte de los músculos, excepto el oblicuo inferior, que se inserta en el piso de la órbita. Los demás, todos los otros músculos, los rectos, superior, inferior, medial y lateral y temporal, el oblicuo superior y el elevador del párpado superior, todos estos se insertan formando el anillo de zinc o tendón muscular común, que divide la hendidura esfenoidal en 3 porciones, que las vamos a ver ahora. El anillo de zinc, la inserción de los músculos, divide en 3 porciones. Por fuera y arriba del anillo emergen el cuarto par, el nervio frontal, el nervio lagrimal y el nervio nasal, el trigémino, y aquí tenemos la vena oftálmica superior. Eso por encima y por fuera del anillo de zinc. Por dentro del tendón común o del anillo de zinc, vamos a ver que pasa la rama superior del tercer par, la inferior del tercer par, el sexto par y la nasociliar, el nervio nasociliar, por dentro del anillo de zinc, igual que el nervio óptico y la arteria oftálmica. Todos estos van por dentro y por fuera, en la parte inferior, emerge la vena o sale la vena oftálmica inferior. Esas son las estructuras que nacen o que pasan a través del vértice de la órbita. Ya yendo a la parte semiológica de la órbita, las patologías orbitarias generalmente se manifiestan con edema, tanto del tejido orbitario de los párpados como del contenido blando de la cavidad, de las estructuras que se encuentran dentro de la cavidad orbitaria. Se manifiesta también los signos semiológicos, son congestión palpebral o conjuntival, etcétera, quemosis, una serie de alteraciones inflamatorias que están en la órbita. Las alteraciones de la motilidad ocular son importantes manifestaciones clínicas también de las patologías orbitarias. En la posición de los globos oculares en las cavidades orbitarias se encuentra desde el borde, hay que medir desde el borde del arco cigomático en la parte ascendente, en la parte vertical, hasta el vértice de la córnea, y esto se lo mide con un instrumento que se llama el exoftalmómetro de Hertel, o con una regla transparente milimetrada, donde se pone en este instrumento, en el exoftalmómetro de Hertel, podemos leer, aquí lleva dos cristales, que se lee el vértice de la órbita, el vértice de la córnea en relación al cigomático, y vemos cuántos milímetros está protruido. Normalmente tiene que salir hacia adelante los vértices oculares entre 12 y 20 milímetros. Igual se puede medir, en este caso se mide ambos juntos, pero este instrumento no lo tienen los médicos en el consultorio en general, entonces podemos hacerlo con una regla una regla transparente cualquiera, apoyando el cero sobre el huesito el arco cigomático temporal, el hueso temporal, y leer aquí hasta dónde llega el vértice de la córnea. Y vemos en milímetros. Y tenemos que medir el derecho y medir también el izquierdo, porque pueden haber diferencias entre uno y otro, tanto en enoftalmos como exoftalmos. Y decimos enoftalmos cuando los globos oculares se encuentran a menos de 12 milímetros desde el borde orbitario temporal, y decimos exoftalmos cuando se encuentra a más de 20 milímetros desde el reborde orbitario temporal. Este es un caso de enoftalmos, ¿no? Por disminución del contenido de la grasa orbitaria. Esto ocurre generalmente en gente vieja. Hay una autodigestión de la grasa orbitaria. Ustedes van a notar, la gente joven tiene más colchón,
más colchón graso en los párpados y la cavidad orbitaria tiene más cantidad de grasa que hace que los globos oculares se encuentren un poco más prominentes. En este caso, un enoftalmo por vejez, ¿no? Por autodigestión del contenido graso de la órbita. Otra forma de tener enoftalmos bilateral es en las enfermedades consuntivas, en las personas que están deshidratadas, etc. El enoftalmos hay que ver si es unilateral o bilateral. Puede ser de cualquier forma. En este caso es unilateral y congénito, ¿no? En relación a la órbita es unilateral, es izquierdo. Y acá tenemos otro que es otro enoftalmo, pero este es traumático por retracción cicatrizal, probablemente la fractura del piso de la órbita, ¿no? Y como ven aquí, por defectos congénitos, por fracturas orbitarias o por tracciones cicatrizales o combinados en el caso de fractura, porque hay una prisión de las estructuras del globo ocular, de la parte inferior del globo ocular. Otra patología de la órbita son los exoftalmos. Aquí vemos exoftalmos. Y las causas de exoftalmo pueden ser inflamatorias, pueden ser endocrinas, pueden ser tumorales, pueden ser traumáticas. Hay 4 variedades o más de formaciones de causas del exoftalmo de etiología. Y para verlo más o menos clasificado los exoftalmos y poderlo identificar y asociar a alguna patología, podemos ver que los exoftalmos pueden ser uni o bilaterales, pueden ser directos o lateralizados. Directos cuando hay una tumoración dentro del cono muscular mismo y empuja el globo ocular hacia adelante, pero lateralizados cuando hay tumores en la glándula lagrimal o en las paredes orbitarias. De instalación brusca, cuando es una hemorragia retrovulvar, por ejemplo, y de instalación lenta cuando es un tumor que está creciendo en algún sitio. Si es dolorosa o no dolorosa, pues esto puede ser en procesos inflamatorios de la órbita, y pulsátil cuando hay un aneurisma arteriovenoso que está produciendo el exoftalmos. Por eso, de acuerdo a la patología, las características. Entre las causas de las alteraciones orbitarias tenemos las malformaciones congénitas, principalmente del cráneo. En este caso tenemos una acondroplasia, en este niño que tiene osteopetrosis, ¿no? Que tiene también deformaciones de las cavidades orbitarias y de los huesos del cráneo en general. De las disostosis craneofacial de Cruzón, que ahora vamos a ver, es otra que se presenta con relativa frecuencia. La osteopetrosis, la osteocondrodistrofias, la disostosis múltiple, todas las alteraciones que se presentan durante la osteogénesis y que alteran la forma y la disposición de los huesos del cráneo, que afectan también los huesos orbitarios. Aquí tenemos una disostosis craneofacial de Cruzón, tenemos unas órbitas pequeñas, ¿no? Y vemos los globos oculares enormes en relación a la cavidad orbitaria, son exoftálmicos. El paciente, cuando mira hacia arriba, los ojos tienden a diverger, el ojo derecho está dirigido hacia afuera, hacia la temporal, y el derecho y el izquierdo también. Pero cuando miran hacia abajo, se juntan hacia la nasal. Entonces, es una de las características de la disostosis craneofacial de Cruzón, que se asocia además a otros tipos de alteraciones, como la escleromalacia. En este caso, vean que la esclerótica es media oscurecida porque es delgada y porque podemos apreciar el tejido uveal a través de la esclerótica. Esto es un síndrome de Apel. El síndrome de Apel presenta alteraciones del cráneo en diferentes formas, ¿no? Y las cavidades orbitarias están totalmente alteradas.
Como verán ustedes, la forma de la cara, y es típico, son muy parecidos, es igual que la trisomía 21, también son parecidos, todo es igual el síndrome de Apert. Ustedes ven a un niño y saben que es un Apert porque se parecen. Y tiene esta característica, además, muchas veces, que tiene la sindactilia, que es la adherencia, la falta de despegamiento de los dedos. Otra alteración, la oxicefalia. Vean este vértice, la parte superior del cráneo, ¿no? Está prominente y hay una alteración de la forma. El ojo izquierdo está caído en relación al derecho y hay alteraciones de la forma orbitaria también. Lo mismo acá en la oxicefalia. Son diferentes variantes de las alteraciones congénitas. El hipertelorismo. El hipertelorismo es la distancia excesiva entre los dos globos oculares, como acá o acá, y eso se debe a una alteración en la formación del ala menor del esfenoide. Es también una alteración congénita. Eso no es quirúrgico, no se puede corregir. La anoftalmia también produce alteraciones orbitarias importantes por la ausencia de los globos oculares, que pueden ser bilaterales o pueden ser unilaterales, como acá. En caso de ser unilaterales, porque este niño ve con el ojo derecho, habría que hacer una aplicación de prótesis en el ojo izquierdo, cosa que la órbita pueda desarrollar la órbita izquierda tanto como la derecha. Generalmente tipo de anoftalmía o criptoftalmos también, que el globo ocular se detiene en su evolución, en su formación. También se acompaña de atrofia o agenesia de las glándulas lagrimales y otras patologías que también lo vamos a ver a este pequeño. Entre los procesos inflamatorios, generalmente de la órbita, muchas veces están asociados a procesos inflamatorios de los senos paranasales. No nos olvidemos que las órbitas están rodeadas de las cavidades orbitarias, están rodeadas de las cavidades paranasales, tanto frontales como maxilares, etc. Y entonces los procesos inflamatorios como los mucoceles, sinusitis y otros producen afectaciones de la cavidad orbitaria también o de su contenido. También las metástasis que afectan a los párpados, al ala de la nariz y a otras estructuras de la cavidad orbitaria producen alteraciones inflamatorias de la órbita. Esto es una patología relativamente frecuente, la celulitis orbitaria, que se caracteriza por exoftalmo unilateral en el ojo afectado. Hay mucho dolor. Miren ustedes que la exposición, hay un lago oftalmo, el paciente no puede cerrar los párpados, la hendidura está abierta, la hendidura palpebral, y esto puede producir lesiones, ulceraciones por sequedad, por falta de lubricación de la superficie ocular, producir alteraciones corneales y hasta pérdida del globo. Entonces hay que tratarlo inmediatamente. Congestión y edema de los párpados, exoftalmos ya dijimos. Y la complicación más grave de este tipo de inflamaciones es la trombosis del seno cavernoso, que muchas veces lleva a la muerte y era una causa frecuente de muerte antes de que aparezcan los antibióticos. Este tipo de inflamaciones, las celulitis orbitarias, pueden ser preseptales cuando están por delante del septum orbitario, más en los párpados, y orbitarias, ¿no? O retroseptales, donde están afectando los tejidos que están por detrás del globo ocular o del septum orbitario. Generalmente este segundo tipo produce exoftalmos manifiesto. Aquí tenemos una celulitis orbitaria retroseptal que está empujando el globo ocular y se debe a un proceso inflamatorio del seno paranasal. Hay que tratar inmediatamente porque el no tratarlo nos llevaría probablemente a una encefalitis y probablemente muerte del paciente. Entonces, lo primero que se tiene que hacer cuando se ve a un niño o un adulto
un paciente cualquiera que llega a la consulta con un proceso inflamatorio de las órbitas o de los párpados de esa magnitud que significa una celulitis orbitaria, lo primero que hay que dar es antibióticos de amplio espectro a dosis por kilo peso, dosis farmacológica si es posible. Y si es que hay algún absceso o algo, hay que drenarlo. Hay que dar corticoides, pues usamos la prednisona a razón de 1 miligramo por kilo de peso, y usamos también anticoagulantes. Como nosotros no tenemos en oftalmología no usamos permanente anticoagulante, se puede usar, el médico general puede usar, no teniendo anticoagulantes cumarínicos, etcétera, que usan ya los clínicos, se puede por lo menos usar 5 aspirinas juntas al comenzar, aspirina de adulto, juntas al comenzar el tratamiento del paciente, y este es un tratamiento obligatorio y de emergencia para las celulitis orbitarias que deben saber hacer todos los médicos. Una vez que empiecen el tratamiento, no necesitan aferrarse al paciente porque esto es un cuadro delicado y este paciente debe ser tratado hospitalizado, entonces lo deben referir, si están en un hospital de primer nivel, a un hospital de segundo o de tercer nivel, mejor si es tercer nivel, para que lo trate un clínico, un especialista. Entonces, las patologías endocrinas dijimos que son una causa de exoftalmo, y la principal es la enfermedad de Basedow-Graves o Graves-Basedow, que se caracteriza por exoftalmos bilateral, no siempre en la misma intensidad el uno que el otro lado. Hay retracción de los párpados. Vean ustedes que este paciente está mirando hacia abajo, pero los párpados están levantados, están jalados, están traccionados. Esto por un mecanismo de bloqueo del sistema simpático. Y también ocurre que hay una diplopía, falta de convergencia por afectación total del simpático en el recto medial. Entonces hay diplopía o hay dificultad de convergencia. Esto, vean, hagan la prueba ustedes de mirar hacia abajo y que se les levante el párpado. No van a poder, porque esto es característico. Cuando ustedes vean un paciente de esto, lo primero que tienen que descartar en un paciente que mira hacia abajo y se le retrae el párpado, sobre todo bilateral, es que este paciente, o unilateral también puede ser al comienzo, este paciente tiene una hiperfunción de la glándula tiroides, hipertiroidismo. Eso es una enfermedad de Basedow-Graves. Muchas veces hay edemas de los párpados, en este caso no hay edema de los párpados superior e inferior. Aquí tenemos un exoftalmo también con retracción de los párpados. Vean ustedes, el paciente está mirando de frente y los párpados están retraídos. Se nota más en el superior, pero sin embargo tanto el superior como el inferior muchas veces están retraídos. Entre los procesos tumorales tenemos, entre los procesos tumorales congénitos, tenemos los hemangiomas capilares, que son tumores vasculares que se presentan en los párpados o en cualquier parte de la órbita. Puede estar dentro del contenido orbitario, en las paredes orbitarias, ¿no? Y en las cavidades vecinas, en los senos paranasales, etc. Cuando se presentan de este tipo de tumores pequeños, hemangiomas capilares pequeños, en el párpado superior, en el inferior o en cualquier parte que de la órbita, no hay que hacerle ningún tratamiento, hay que dejarlo evolucionar, porque a la edad de 6, 7, 8 años desaparece solo, sin ningún tratamiento. Y además el niño no se ve perjudicado porque no está produciéndole alteración de la visión, tiene espacio visual en ambos ojos, en el ojo afectado también. Pero si tenemos un tumor que está ocluyendo, produciendo molestias, como ven la cara de este niño está incómodo, molestias, que además está obstaculizando la visión, en ese caso hay que mandarlo a un especialista en tumores de órbita para hacer una extirpación adecuada del tumor
y poder hacer que este paciente no desarrolle con una ambliopía profunda irreversible con el tiempo. Y además hay que hacerle un tratamiento que hay mucho que hacen los especialistas vasculares. Entre los tumores también tenemos los tumores orbitarios, la característica es un exoftalmos, los tumores orbitarios, el exoftalmo. Y ya hemos dicho que el exoftalmo, cuando la alteración del cono muscular es de frente, pero cuando está en las paredes orbitarias, como en este caso, es un rabdomiosarcoma en la órbita izquierda. Generalmente el rabdomiosarcoma se localiza de preferencia en el oblicuo superior y en el recto superior. Entonces la tendencia es que produzca una desviación hacia afuera y hacia abajo del globo ocular con exoftalmos, en este caso izquierdo. Hay alteraciones de la visión, por supuesto. No es de crecimiento rápido, esto es de crecimiento lento. Y al comienzo el paciente tiene visión doble, tiene diplopía y posteriormente tiene otros tipos de alteraciones como lagoftalmo, falta de oclusión ocular, etcétera, y alteraciones sensoriales por la compresión de los nervios que emergen a través del piso y del techo de la órbita. Los procesos tumorales, como dijimos, pueden ser producir un exoftalmo directo cuando está en el cono muscular, lateralizado cuando está en la glándula lagrimal o en cualquiera de las estructuras de la cavidad orbitaria. Puede ser como en el caso anterior, un rabdomiosarcoma que está en la parte superior va a empujar el ojo hacia abajo, igual en tumores de la glándula lagrimal va a empujar el ojo hacia abajo y hacia adentro, porque la glándula lagrimal está en la fosa lagrimal del techo de la órbita, en la parte temporal del techo de la órbita. Y puede ser pulsátil cuando tenemos ya una fístula carótido cavernosa, que es otra complicación de los procesos inflamatorios de la órbita también. Aquí tenemos un tumor de la glándula lagrimal. La glándula lagrimal, otra vez les repito, está en la fosa lagrimal, en el techo de la órbita, en la parte temporal, en la fosa lagrimal. Aquí tenemos el tumor. Hay que hacer la extracción del tumor con su cápsula. El 50% de los tumores de la glándula lagrimal son benignos y el 50% son malignos. De cualquier forma, hay que resecarlo. Primero hay que descartar que si son tumores o son pseudotumores. Muchas veces son pseudotumores de las glándulas lagrimales que se puede diferenciar, se puede hacer una diferenciación terapéutica cuando se encuentra un proceso inflamatorio que sea agudo, que ha aparecido en 2 o 3 semanas y que nos hace sospechar de que es la glándula lagrimal. Vamos a hacer los exámenes, etcétera. Identificamos la glándula que está hipertrofiada y damos un tratamiento antiinflamatorio con corticoides. Si el tratamiento con corticoides después de 7 días vuelve a la normalidad, es un pseudotumor. Y si en caso no cambia, vamos a hacer todos los otros estudios para descartar la presencia de un tumor real en la glándula lagrimal y extirparlo en su totalidad. Los exoftalmos pulsátiles son generalmente relacionados con fístulas carótido cavernosas, que son complicaciones de la celulitis orbitarias también. Y esta es la única vez donde el oftalmólogo puede usar el estetoscopio o el fonendoscopio, porque cuando hay una fístula carótido cavernosa, en la parte temporal hay un soplo por la fístula arteriovenosa. Entonces escuchamos con el oftalmoscopio, ¿cómo se llama? Fonendoscopio, y vamos a sentir un soplo en esa zona, debido a la anastomosis arteriovenosa. Otros procesos tumorales tenemos el neuroblastoma metastásico en niños chicos y los gliomas del nervio óptico, que son relativamente frecuentes en niños, y vean ustedes que tiene exoftalmos, en este caso el ojo izquierdo y acá el ojo derecho, exoftalmos directos hacia el frente.
Esto porque el tumor es en el nervio óptico, en la vaina del nervio óptico, y está en la zona central del cono muscular. Gliomas del nervio óptico. Estos gliomas del nervio óptico son generalmente bilaterales, aquí que se presentan en las vainas del nervio y producen también exoftalmo. Son tumoraciones que producen exoftalmía directa. Tumor de la pared medial, tenemos el tumor carcinoide de la órbita, en este caso acá. Aquí hay quemosis de la conjuntiva, exoftalmo, desviación del globo ocular hacia la izquierda por la presencia del tumor, y en este caso en el ojo izquierdo, acá el derecho. Entonces, tumor carcinoide de la órbita que está en la parte nasal de la estructura orbitaria. Los tumores, estos procesos tumorales, esto también es un rhabdomiosarcoma izquierdo con exoftalmos, ¿no? Es necesario diagnosticarlo con rayos X, una tomografía axial computarizada con contraste de la órbita. Por ecografía también nos puede ayudar para el diagnóstico, resonancia magnética y finalmente la exploración quirúrgica. Las características de los tumores, cada uno tiene su sitio de aparición, su sitio de desarrollo y sus características que nos hacen pensar en cada uno de los tipos de tumores de acuerdo a su localización. La neurofibromatosis es otra patología que afecta al sistema nervioso central y también afecta a las estructuras orbitarias, como acá. Tenemos un neurofibroma en la órbita que está produciendo un exoftalmo del ojo derecho. Neurofibromatosis nodular. Cuando encontramos un nódulo en el párpado, lo primero que decimos, esto es un chalacio. Decimos, esto es un suso, hay que drenarlo. Y entonces lo drenamos. Pero resulta que después de una semana otra vez está el mismo, o dos. Entonces, a la segunda, si vuelve a salir en el mismo lugar, hay que tomar lo que sacamos de muestra y mandar al laboratorio para descartar un neurofibroma nodular en el párpado, en las glándulas de meibomio. Entonces, en la segunda, en la recidiva de la operación de un chalacio, hay que mandarlo al laboratorio. Aquí tenemos neurofibromatosis exagerada y esto es un neurofibroma plexiforme en la órbita derecha de este paciente. El síndrome de la hendidura efenoidal. Y hemos visto qué es lo que hay en la hendidura efenoidal, qué estructuras neurológicas pasan por la hendidura efenoidal. Entonces, el síndrome de la hendidura efenoidal es un proceso que se presenta por procesos inflamatorios de la cápsula, o sea, del periósteo y de las estructuras óseas de esa región. La osteopetrosis, la osteoperiostitis, procesos inflamatorios del periósteo, los traumas, la fractura del ala menor del efenoide, los tumores, las fístulas carótido-cavernosas, etcétera, que producen compresión en la zona del vértice de la órbita y producen una serie de manifestaciones clínicas, ¿no?, que se caracterizan por esto. Como por el vértice de la órbita pasa el tercero, el cuarto y el sexto par, seguramente hay manifestaciones relacionadas con la función de estos tres pares que los hemos visto en la primera clase de anatomía. Por lo tanto, hay anestesia o hipoestesia de la córnea y en el territorio cutáneo del oftálmico o del nervio infraorbitario, etc. Todas estas alteraciones las podemos ver, lógicamente si el tercero está comprometido va a haber una ptosis palpebral, falta de motilidad ocular, exoftalmo, proceso de inflamación, y vamos a pensar en un síndrome de la hendidura efenoidal por esta causa. Pero resulta que cuando el síndrome de la hendidura efenoidal afecta a la hendidura efenoidal y las estructuras que pasan a través de él,
Pero cuando ya afecta al nervio óptico, se llama síndrome del vértice de la órbita. O sea, alteraciones que se manifiestan en las estructuras de la hendidura esfenoidal que atraviesan por ahí y alteraciones en el nervio óptico que producen ceguera o pérdida, alteración de la visión en esa zona, en ese ojo. Las causas son tumores, aneurismas, etcétera, y se llama síndrome del vértice de la órbita. Afecta tanto la hendidura esfenoidal como el agujero oftálmico, el canal o el conducto oftálmico. Entre los procesos tumorales, el tratamiento para los procesos tumorales en general, ¿no? Excepto los hemangiomas pequeños, hemos dicho en los párpados de los niños, el tratamiento es quirúrgico, orbitotomía anterior para extirpar el tumor. Y podemos acceder por la pared lateral, sacando un fragmento del arco cigomático en la parte vertical para caer directamente a la glándula lagrimal o al espacio retroocular, o acceder por el techo de la órbita como hacen los neurólogos. Los traumatismos o heridas contusas provocan fracturas y heridas orbitarias importantes. Cuando encontramos un trauma ocular, y si vemos en este caso que el ojo izquierdo está más dañado que el derecho, no nos podemos distraer mirando solamente la órbita izquierda. Tenemos que examinar ambos globos oculares y ambas órbitas. Porque puede que aquí tengamos un trauma que está produciendo una quemosis, una hiperemia conjuntival, un hematoma en los párpados, etcétera, pero este esté perforado. Entonces hay que ver las estructuras de la órbita, en general hay que examinarlas con cuidado, ambas. Los traumas producen muchas alteraciones y son relativamente frecuentes, todos los viernes de soltero. Las heridas penetrantes en la órbita también pueden producir exoftalmos por una hemorragia retrovulvar atrás del globo ocular, y que también pueden infectarse y producir patologías severas de la órbita. Aquí tenemos un trauma orbitario derecho, y aquí tenemos una herida penetrante en la órbita derecha que está fragmentando el canalículo lagrimal inferior del mismo ojo. Esto hay que hacer una reparación, esto hay que tener mucho cuidado cuando a ustedes les toque, porque lo más importante en esto, ustedes saben que el ojo no existe si no existen lágrimas. Entonces, y este punto es el que drena el 80% de las lágrimas. Entonces tenemos que recanalizar el canalículo lagrimal desde este punto, posicionarlo en su posición adecuada, colocarlo en su posición adecuada y colocarle un anillo de silicona que salga por acá y lo volvemos a poner en su sitio, no así como está esto, para que funcione y drene las lágrimas que están sobrando después de lubricar la superficie ocular, y eso ayuda a la nutrición del globo ocular. Entonces, esto es quirúrgico, de las vías lagrimales que están dentro de la cavidad orbitaria también. Aquí tenemos un exoftalmos, otra vez. Esto es una fractura del piso de la órbita. Y acá un exoftalmo bilateral. Son patologías de la órbita que se ven muy frecuentemente. Este tipo de fracturas también son muy frecuentes, los pelotazos de frente en la órbita, ¿no? Acá mismo de frente dan un pelotazo de una pelota de racket o lo que estén jugando a la órbita. Lo primero que tenemos que pensar después de eso es que puede haber habido una fractura del piso de la órbita con caída de la grasa orbitaria y apresamiento del recto inferior y del oblicuo inferior. En esta fractura cae la grasa orbitaria, se aprisionan los músculos
y entonces al caer la grasa y los músculos acá, hay un enoftalmo, hay una limitación de la supraducción, el ojo no puede mirar hacia arriba, está tomado acá en esta fractura, y lo que hay que hacer, es esperar, dar antiinflamatorios, etcétera, antibióticos, corticoides, esperar 1 o 2 semanas para reparar cuando se presenta la fractura del piso de la órbita. Porque si lo queremos hacer inmediatamente, todo este tejido está inflamado por el trauma y la cavidad orbitaria es pequeña y no van a lograr conseguir el posicionamiento anatómico de las estructuras. Hay que limpiar el seno paranasal, levantar el piso, todo lo que está en el caído acá dentro de la, de la cavidad paranasal y poner un piso nuevo de órbita que vienen de varios materiales y meterlo por debajo del periósteo y sostenerlo acá con puntos para que vuelva a su posición normal. Si no, este ojo va a quedar enoftálmico, caído y con diplopía y con pérdida de sensibilidad del piso, de la mejilla, etc. Es quirúrgico y es frecuente. Esto es una fractura del piso orbitario, hay enoftalmos en este ojo. Vean en relación el derecho, enoftálmico en relación al izquierdo. Si lo ponemos al paciente mirando hacia arriba, no necesitamos casi ni usar ni la regla ni el exoftalmómetro, que aunque para documentarlo hay que hacerlo, para ver la posición de cada globo ocular, pero vean ustedes que este es normal y este está enoftálmico. Y cuando mira el paciente hacia arriba, cuando hay subproducción, el ojo izquierdo mira normal, pero este tiene limitación porque está tomado en la fractura. Esto es quirúrgico, pero ya saben, 1 o 2 semanas después del trauma. Aquí tenemos una fractura de la pared medial, lo mismo. El paciente está mirando hacia la izquierda, ¿no? Pero aquí este ojo no puede mirar hacia la izquierda porque el recto medial está tomado en la fractura. Aquí parecería que este es el ojo que está alterado, pero no. Este ojo está mirando hacia la izquierda, pero este no puede, porque está tomado el músculo medial, el recto medial. Por lo tanto, además en este tipo de fracturas de la pared medial, vamos a encontrar enfisema en los párpados. Ustedes tocan este edema, ¿no? Pero es edema de aire, es enfisema. Ustedes lo tocan y va a crepitar como una esponja. Es la característica de una fractura de la pared medial de la órbita. Encontrar crepitación en los párpados. Después usamos